Sí. Ponme el segundo slide, por favor. Quiero empezar de ahí. Para mí, puse unos sinónimas que necesitan pensar. Ya fueron mencionadas varias palabras, pero muchas veces en lo tangible necesitan ver las palabras correspondientes que también describen lo mismo. Cuando algo es tangible, es algo palpable. Lo tiene en tus manos. No se te escapa porque es algo palpable para ti. Es algo concreto. Estos son de la diccionario. No lo estoy diciendo yo. Es algo evidente. Es algo real. Y es algo documentado, indisputable, manifestado y discernible. Tristemente, queremos creer que nuestra relación es palpable, es real, pero muchas veces pensamos que escuchamos su voz, pero no es palpable. Decimos que sí. Si yo digo cuántos aman al Señor, van a decir que sí. Últimamente he estado trabajando mucho en lo que muchos llaman la idea grande. Cuando querían hacer una trampa a Jesús, empezaron a decir, ¿qué es el mandamiento más importante en la? Y Jesús contestó, pero interesantemente contestó con 2, no con 1. Entonces, ¿eran 2 o eran 1? Amarás al Señor con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y tu prójimo. Lo que tú no has entendido, evangelio es real. Si quieres preguntar a Jesús, incluye una evidencia tú en lo que tú has creído. Nadie sabe quién eres tú. Hay una manifestación que Dios va a usarte para manifestar en la tierra si tu fe es palpable, si tu fe es evidente. No por cargar un bibliazo bajo la axila todo sudada, pero una evidencia de tus propias acciones. Lo que tú vas concluyendo, vas mostrando. Cuando tú faltas respeto o honra, aún en tu propia iglesia, ni llegas a tiempo, ni participas, ¿qué evidencia estás mostrando? Ayer me habló mi mejor amiga de San Antonio y le dije, mañana voy a predicar, y me dijo, ¿diste la advertencia a traer cascos todos? Me añadió vida con esa operación, pero todavía yo tengo prisa del tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comprobando? ¿Qué es la evidencia en tu vida? Hay una evidencia en la palabra. Si tú lo crees o no lo crees. Lo interesante es que estamos construyendo constantemente nuestras vidas en una evidencia, en algo palpable, sea de Dios o sea tuya, porque tú lo creíste. Tú decidiste que sabías mejor. Tú pensaste de lo que estabas imaginando iba a ser lo mejor para tu vida,
o para la vida de tus hijos. No te puedo expresar las veces que he querido ir en ese rumbo. Pero el Espíritu Santo me jalaba y me decía, espérate. Quizá por una experiencia te desviaste y lo tangible de la palabra ya no está. Hay otro tangible en tu vida. Conclusiones, dice Richard hace ratito, tiene consecuencias. Fuiste concluyendo sobre algo que quizá pasó en tu vida pasado. Yo me acuerdo que había una familia que algo pasó con uno de sus hijas. Yo estoy completamente de acuerdo que tienes que proteger lo que tienes que proteger. Pero muchas veces tomamos decisiones a salir de la ciudad, a ir a otro lugar, o hacer algo tan drástico, porque en tu razonamiento se te hace lo mejor. Qué bueno que ames a tus hijos como papás, pero eso no cambia el hecho que Dios tiene una voz. Y Dios tiene su palabra. Si tú no me puedes mostrar que realmente Dios te habló y lo puedes confirmar que Dios en su palabra lo confirma, has ido en algo palpable de tu propia imaginación. Ya me quito, nadie tiene tomates podridos. De repente tenemos que decir las cosas tal como son. Escribí la palabra que la pastora puso en su predicación al principio, Jeremías 7:24, donde dice, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Aunque tú piensas que es por una razón mejor. Yo me acuerdo hace años atrás, el mejor amigo de Richard desde niñez fue ofrecido cuando graduó 2 trabajos. Uno de ellos pagaba mejor que el otro. Pero Dios le habló y le dijo, tomas esa menos pagado en esa ciudad más chico y no tan alto de conocimiento. Sí. Se fue, lo tomó porque Dios le habló, lo creyó. Y en una junta murió su jefe enfrente de todos. No sabían qué hacer. El único que sabía todo era él, el asistente de 22 años. Averigua quién se hizo jefe y director. ¿Quién hubiera sabido? La sabiduría de Dios es siempre mayor que el tuyo. Pero cuando tú caminas, usa la palabra malvado, pero así es. ¿Cómo vamos a comparar nuestra sabiduría con la sabiduría de Dios? Y muchas veces no queremos. Es más fácil que yo voy y le digo, pastor, oras por mí, dame una palabra. El profeta mayor vive adentro de ti y ni le has preguntado. Llegan a mi oficina mujeres y empiezan a decir, ¿puedes tú hablar con mi esposo de eso? Y yo, ¿tú ya hablaste? No, me da miedo. Claro que no lo voy a hacer. Es más fácil que otra ora por ti, que otra escuche la voz de Dios para ti. Ya me voy a callar. Ya me había decidido no regañar a nadie, mira.
pero es más fácil que otra te dice. Necesitas ver que sí estamos construyendo constantemente nuestras vidas. Ponme el siguiente. Lo interesante es que las cosas que tú empiezas a creer, empieza a ser realmente concreto, sea correcto o no. Siempre me ha impresionado los aviones y cómo los pilotos están tan convencidos que un aire que estamos respirando ahorita se convierta en un concreto, una calle de concreto en el aire a cierta velocidad. Están tan convencidos que suben toda la gente en una máquina macizo, enorme, y se arrancan. Para ellos, eso es tangible. Ahora, yo he sentado al lado de gente que no lo sienten tan tangible. Y yo, cálmate, es una ciencia. Se convierte en algo concreto en tu vida. Cuando tú empiezas a creer la palabra de Dios, o empiezas a creer lo tuyo, llega a cierto punto en donde yo no te puedo convencer de algo diferente. Llega a mi oficina chicas o chicos y dice, es que mira, empecé a salir con un muchacho o una muchacha, no son creyentes, pero me enamoré de ellos. ¿Sí? Porque te fuiste creyéndolo, y para ti ya es algo concreto. Te equivocas, brincas y regresas a la realidad de Dios. Entonces, esas cosas necesitas entender, que las cosas sí convierten algo tangible. Aunque parecían nada, cuando tú sigues creyéndolo, sea lo tuyo o sea de Dios. Hemos hablado mucho de la fe en Dios y la fe de su palabra. El siguiente es otro ejemplo. Tú puedes, como dice Richard, tú puedes creer todo el día que no existe gravedad, pero brinca de 4 pisos y verás que existe. Si sobrevive, el doctor te lo va a decir en el hospital. Pero muchas veces no vemos la consecuencia de nuestras conclusiones y cómo nos ha llevado y llevado. Y de eso quiero hablar un poquito más. Ponme el siguiente. Santiago dice que la tentación es ser llevado hasta llegas al punto de la muerte. Entonces, una de las cosas principales, antes que lo leen, escúchame. Una de las cosas principales de tentación es que empieza pequeña. Una pequeña pensamiento, una pequeña distracción. Algo chico que tú das vida. Fe es lo mismo. Que tú le das vida y sigues creyendo. Pero tentación es igual. Voy a leer la definición que yo estoy poniendo a tentación. Creer o concluir algo parcialmente o totalmente de Dios, de ti mismo o de otra persona que Dios nunca dijo.
te voy a dar oportunidad que lo escribes. Enfrentamos tentación diario a creer parcialmente o totalmente algo equivocado de Dios. No sé si Dios me habló. No sé si Dios me va a sanar. Esa es una tentación a llevarte en un rumbo que no produce. Es creer o concluir algo parcialmente o totalmente de Dios o de ti mismo o peor, de otra persona. Tú no eres juez. Hay un solo juez que existe y su nombre es Dios. Tú no eres Dios. Yo como obispo en el Nuevo Testamento, pastor o obispo, el que ve, el que tiene que examinar la grey, entonces yo llego, esa oveja parece golpeado, ya tiene una infección en la espalda, ay, no sopla bien la nariz, no limpia la zona. O ya está infectándose. Papito, voy a hablar contigo. Y con amor, yo tengo que preguntarle. Si lo niega, ¿qué tengo que hacer? Nada. Orar por él. Yo me acuerdo que un día tuvimos un muchacho. Hace años atrás estaba trabajando con nosotros y había escuchado que tuvo un problema moral. Lo llevamos a la oficina, Rachel y yo, y Rachel le enfrentó, lo negó. Y le dije, Rachel, déjame hablar con él solo. Él estaba trabajando directamente bajo a mí, era como mi hijo. Le llevé a mi oficina y le dije, mira, yo sé que sí lo hiciste. Se acostó y empezó a llorar. Pero de eso no hay muchos. El obispo tampoco no puede juzgar. Tú no puedes juzgar a nadie. Tú nada más puedes ver que algo está pasando en la vida de alguien, pero tú no los puedes juzgar. Tentación es ser llevado a creer algo que Dios nunca dijo. No me acuerdo dónde está Gálatas, yo creo que dice, ahora no vemos nadie conforme a la carne. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como Jesús los ve. Y Jesús los ve en amor y los ve por su propio sacrificio y está buscando constantemente rescatarlos. Si no me crees, ve a Mateo 18 donde dice, dejó el 99 y se fue por el único ofendido. Entonces, no depende de lo que nosotros queremos decir que escuchamos y vimos. ¿Cuántos sienten aquí que tienen el don profético? Déjame ver tu mano. ¿Cuántos han tenido sueños proféticos? ¿Cuántos han visto algo de alguien que fue profético? Es muy difícil cuando ves algo profético no juzgarlos. Pero aun cuando vemos cosas que Dios nos muestra, es para amarlos y restaurarlos. Necesitamos seguir las huellas del Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 a 11. El Espíritu Santo está constantemente tratando a convencernos. Cuando Jesús dijo, es importante que yo me fuera, porque si no voy yo, empieza a decir, no vendrá el abogado o el defensor o tu ayuda idónea, todo es intercambiable.
En cambio, si me voy, entonces lo voy a enviar a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y después describe, para que tú no te equivocas de qué quería decir esas tres cosas. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¿Cuántos ya creen en Dios? Entonces el Espíritu Santo, si tú pecas, Él va a buscar convencerte, pero no es su primer trabajo. Voltea con tu vecino, dile, el Espíritu Santo no es su primer trabajo convencerte. Supuestamente tienes una nueva identidad, supuestamente tienes una nueva naturaleza. Supuestamente moriste y vives ahora en Él. Entonces el trabajo del Espíritu Santo cambia y dice, la justicia está disponible. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero me gustó mucho cómo lo explica. En otra traducción dice, estar tratando de convencer de pecado, de justicia, pero aquí dice que la justicia está disponible. ¿Cómo batallamos a creer que eso sea algo palpable? Ya me dio pendiente que el pastor se iba a ahogarse aquí tratando de explicarlo. Yo pensé, bueno, se va a parar en una silla, se va a dar brincos en la plataforma. No podemos creer. ¿Cuánto batallamos a creer? El Espíritu Santo está ahí constantemente cuando va a tu mente en una tentación a creer algo de ti mismo que Dios nunca dijo. Creer algo de Dios que Dios nunca dijo de Él mismo. Si quieres hacerme enojar, di que yo hice algo por eso. Yo voy a decir, tú no sabes mi corazón. Tú no sabes por qué lo hice. Imagínate cómo se siente Dios, que constantemente, sí, Dios me mandó eso. No, Dios no te mandó. Te acostaste con un hombre y te saliste embarazada, le dije a la chica. Sentada en mi oficina, llorando que Dios le había mandado ese embarazo para agarrar su atención. Yo dije, no, te acostaste con un muchacho fuera de matrimonio y te saliste embarazada. Pues sí, tiene tu atención, toda tu atención. Mejor dicho, 50. Y dice que la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna ese mundo ya está juzgado. Lo habla en una forma diferente, pero muy impactante. Entonces tú necesitas entender que el enemigo constantemente, tú dices, mira, mi esposo, una mujer tendrá que encuerarse enfrente de él hasta que él se da cuenta que alguien tiene intenciones con él. Él es ciego. Él nada más tiene ojos para mí, no ver lo demás. Pero muchas veces el enemigo constantemente está mandando pequeños dardos o pequeñas tentaciones. Te va a tentar ¿por qué razón? Algo en tu pasado o algo que tú estás abriendo a lo mismo. Si tú te gusta ver ciertas cosas o voltear a ver la vista de una chica bonita cuando pasa,
pues averigua qué ve el enemigo. El enemigo no es omnipresente. No tiene el poder. Se va a tentar, quizá de tu pasado, o dardos, o de algo que tú has expresado. Volteando la vista, o viendo cosas que no debes de ver. Voltea con tu vecino, dile, ¿ya te explicó la gringa? Me voy a seguir. Antes que leemos Mateo 7:24, voy a leer 2 versículos antes, 21 y 23, si tienes abierto ahí tu Biblia. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo responderé, dice el Señor, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué has estado construyendo? A mí me impresiona averiguar, voltea con tu vecino y dile, ella te dijo que era vieja. ¿Cuántos pastores hemos tenido que restaurar? Unos no se restauraron. No me cabe muy bien en la cabeza cómo pueden seguir en la plataforma, pero te voy a decir algo. Dios tiene mucha misericordia, mucho amor, espérame, y deja sus dones. Y muchas veces siguen en los dones, aunque ya se fue su corazón. Ya se fue caminar con el Espíritu Santo. Ya se fue la unción. Porque yo decía, ¿cómo puede decir ese versículo o eso? Pero sí es cierto. Pero no voltees la cabeza a juzgar. Todos nosotros estamos construyendo. Diario estamos construyendo. Con o sin Dios. Con Dios en la manera que nos habla. O sin Dios. ¿Cómo es posible que seguimos muchas veces como nosotros pensamos que es mejor? Versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque lleva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no lo obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Ambos son una realidad. Ambos son palpables. Uno construyó en cierta forma y otro construyó en otra forma. La verdad es que todos diario estamos construyendo. Estás construyendo tu relación con tu pareja, estás construyendo tu relación con tus hijos y con los que están alrededor de ti. Estás construyendo tus creencias, todos estamos construyendo.
Pero cuando vengan las lluvias y llegan las inundaciones y los vientos golpean contra esa casa, se va a caer y grandemente va a ser la caída. ¿Cómo estás construyendo? En Mateo 16 también fue, ya me dijeron todos los versículos que yo quería decir, sobre esa roca. Está hablando de la Mesías. Te voy a leer otro. Lucas 20, versículo 16, si me pones el siguiente, sí. Cristo el Mesías es esa roca. Dice, la piedra que desecharon los constructores. Voltea con alguien y dile, tú eres un constructor. Todos estamos construyendo. Y muchas veces hemos conscientemente o inconscientemente, temo decir inconscientemente, porque, mira, por ejemplo, uso ejemplos míos porque es mi vida. Que llega un muchacho un día a mi oficina, Mister, es que de repente me encontré en cama con una chica. Dije, no. Pasaste por varios altos del Espíritu Santo. Por ejemplo, mis hijos, hasta la fecha, mi hijo mayor tiene 48. Yo lo tuve a los 5 años, para que no me calculan. Pero una de las reglas de mi casa era que no veían ciertas caricaturas. Uno de ellos era Scooby-Doo, cual hasta la fecha me lo cantan. Pero eran ciertas cosas de fantasmas que tomaba, espíritus que querían tomar cuerpos de gente que no me gustaba. Yo tenía mis razones. Y yo hablaba muy abiertamente con mis hijos, pero esa era una de las reglas. Entonces un día se fueron los tres, cruzaron la calle con una vecina y ellos sabían la regla. Si ponen una caricatura que tú no debes de ver, ¿qué vas a hacer? Yo siempre decía. Eso se llama catecismo. Preguntas y contesta. Ellos tienen que contestar. Pero no lo hacemos como padres. Yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Voy a decirle que él cambie el canal. Y si no cambian el canal, me voy a salir del cuarto. Ve a otro cuarto, empiezas a jugar. No tienes que ofender a nadie. Pero tú sabes la regla de nuestra casa, te sigue donde tú vas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces los tres regresaron y siempre está el chismoso, ¿no? Mamá, ¿sabes qué pasó? Y uno de ellos se había quedado, creo que fue Scooby-Doo. Dije, ven, nada más tengo una sola pregunta. Ok. El Espíritu Santo te dijo y lo escuchaste. Se quedó pensando, como cuando tentaron a Jesús. Si contestamos eso, sí. Me dijo, no escuché. Ahí está el problema. ¿Por qué? Yo sé que el Espíritu Santo tiene voz. Y yo sé que el Espíritu Santo jamás para de hablarte. Si tú escuchas o no lo escuchas, el Espíritu Santo está tratando de decir, yo soy la piedra angular en tu vida. Construyes sobre mis principios, construyes como yo te digo. Dice, todo el que cae sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo.
Hay una consecuencia. Si tú quieres seguir en lo mismo, si tú quieres negar que escuchaste. Y te voy a decir, muchas veces la voz de Dios es tan ligera. Y muchas veces casi no nos demos cuenta que nos está hablando. Pero sí Él está hablando constantemente. Anoche estábamos hablando de cómo Dios nos habla con uno de los pastores. Y un día yo estaba yendo a la frontera, traía a mi hijo y su amigo, y él había dejado su carro en la frontera, era un carro muy lujoso. Y yo estaba en un van de la iglesia, un Traffic de Renault, que es de diésel, de cambios. Llegando a la frontera vino una aguacera increíble y se hizo oscuro. Entonces yo le llamé a mi hijo y normalmente manejo yo recio. Y le dije, ¿sabes qué, hijito? Ve a la velocidad que tú sientes cómodo, yo me voy a ir más lento. No te preocupes, estoy bien. Y de repente ya no vi sus luces, no vi nada. Y estamos en el 35 que cruza desde Laredo hasta todos los Estados Unidos, es un doble carril casi siempre, yendo y regresando. Yo estaba en el carril izquierdo y escuché tan suave que desde aquí, voltea con alguien y dile, desde aquí Dios te habla. Es algo palpable su espíritu, porque su espíritu no vive en tu cabeza. Su espíritu vive en tu corazón, en tu vientre. Y escuché la palabra, hay un camión atravesado en la carretera. Entonces yo dije, casi de esos momentos que no sabes cuánto tiempo pasa, pero quité del acelerador y puse mi pie en el freno. Muy apenas lo toqué, ni empecé a parar cuando vi el camión. Estaba lloviendo negro, no había luces ni viniendo, ni los únicos eran los míos. No sé cómo frené. Estaba tan cerca que podía ver el chofer en el camión. Vi por donde se había salido, perdido control en el lodo, se había llevado lodo en la carretera y completamente ambos carriles estaban cerrados. Y la cabina estaba así rumbo a mí. Hubiera estrellado yo directamente de frente, me hubiera matado. Entonces me paré por un momento temblando, pero ya había puesto el freno de mano y estaba bajando para ver qué había pasado cuando el chofer prendió las luces del camión y empezó a manipularlo y pudo enderezarlo. Pero ¿qué te quiero decir? El Espíritu Santo tiene una voz. ¿Lo estamos escuchando? ¿Es algo tan palpable y real para nosotros? ¿O es algo que no ponemos atención? Si tú no pones Él como la piedra angular en tu vida, voy a ir a donde está sacado en Isaías 28. Quiero leer también un poquito de eso, nada más para que tú lo veas. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, tu descanso y tu realidad palpable está en Él y nada más en Él. Que reposan aquí los fatigados, ese es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, porque estaba hablando de Efraín, que Efraín había levantado y pensó que su idea era mejor. Quizá tú piensas que tu idea es mejor. Quizá tus propios miedos están empujándote a creer lo que tú quieres creer. Pero es ser
soberbio, porque Dios siempre sabe mejor que tú. Cuando alguien llega conmigo y me dice, es que voy a ir a hacer eso, y les digo, ¿ya decidiste? ¿O me estás preguntando? Si ya decidimos hacerlo, adelante. ¿Qué voy a decir? No lo hagas. Ellos ya están en rumbo. Él está diciendo, Efraín, tú no quisiste escuchar. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, ponga una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que cree jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Pero la palabra original es justicia. Puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo, pues que está hecho de engaños, una inundación lo arrastrará. Si tú no tienes a Él como tu piedra angular, si tú quieres creer de tu propia soberanía, si tú quieres creer que tú piensas mejor, hazlo. No te puedo parar. Como estábamos riendo en el camino, Luis y yo. Alguien dijo, y dije, fui yo. Me encanta pastorear si no fuera por la gente. ¿Qué quiere decir? Gentes son muy difíciles. Cada cabeza es un mundo. Esa no es un dicho a la ligera. Yo puedo quedarme ahí tratando de explicarles o ver si hay una apertura. Muchas veces yo preguntaba a Rachel, ¿por qué no dijiste nada? Dice, es que no tienen oídos ni para escucharme, ya decidieron hacerlo. ¿Qué voy a decir? Necesitas ver, las palabras que usa aquí son muy interesantes. Primeramente, es una piedra de cimiento, o palpable, o concreto, o real. Y muchas veces esas piedras eran usadas para mostrar pesos. Por ejemplo, en el mercado ellos tenían cierto tamaño de piedra que era 1 kilo. Entonces, él está diciendo, aparte que es fuerte, es tu medida. Aparte dice, una piedra como cimiento, algo que te va a hacer en donde tú puedes construir, algo sólido, algo probado. Tú puedes confiar en eso, pero muchas veces no lo hemos querido escuchar. Con eso quiero terminar. Hemos hablado mucho de fe. Hebreos 11 es muy importante que lo vemos. Y aquí arriba vas a ver que tengo varias traducciones, incluyendo inglés. Porque cuando tú empiezas a buscar en el Concordancia Strong's, muchas veces lo tienes que ver. Aquí dice que fe es una substancia. En el viviente, la traducción viviente dice, la fe es una confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nueva traducción internacional dice, ahora bien la fe es la garantía o lo concreto de lo que espera, la certeza de lo que no se ve. Traducción 60 dice, es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción
de lo que no se ve. Fe. Fe quiere decir, ponme el último sí. Fe es una creencia. ¿Qué es lo que tú estás poniendo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿O qué es tu fe? Es tu propia creencia. Tú puedes creer, como me acuerdo que mi tía que me nombró, que amaba a Dios y muy cristiano, un día tuvimos todo un pleito en la casa de mamá porque ella decía, la luna es una luz. Y le decía, tía, la luna es un reflejo de la luz, en sí no tiene ni calor. Es un reflejo del, no, es una luz. Entonces, sí, alumbra. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué has puesto tus ideas? Perdón. La confianza, la garantía, la substancia. Hay algo concreto. Es tu fe. Quiero terminar con eso. Gálatas 2:20, no está ahí arriba. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué forma? ¿En la fe de quién? ¿Mío? En la fe de Jesús. Jesús fue a la cruz por ti. Mi fe un día se va a fallar. Te voy a leer uno más que muchas veces lo dejamos fuera. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que cree. Vivo en una colonia muy lujoso, campo de golf. Empezó una reunión de unas chicas que querían estudiar la Biblia, pero ya saben cómo soy yo. Empezaron a decir cosas y yo, ¿puedo decir algo? Y ya saben mis dichos. O Dios es o no es. O existe o no existe. Si no estás seguro que existe, sale afuera. ¿Tú piensas que esa empezó por una explosión? Tenemos fe en Él. Si tú no puedes tener fe en Él y lo que Él hizo, no lo que tú hiciste, tú no has hecho nada. La fe está en Él. Y ese es concreto. En eso podemos volar. En eso podemos caminar. En eso podemos caer cuando no sabemos qué hacer, porque es una roca firme. En eso podemos construir nuestro matrimonio, construir nuestras vidas, construir nuestros hijos. Es algo sólido, palpable, concreto, real. Si no puedes tener fe en Él, la fe es de Él. Y yo tengo fe en Él. Que Él existe. Que Él es. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos jugando iglesia? ¿Estamos jugando familia? ¿Estamos jugando la vida? La vida es real. Y pequeñas consecuencias. Ya todos dependemos del GPS. Y si tú no sabes dónde vas,
Si el GPS no entendió lo que tú dijiste, con una pequeña desviación, en lugar de ir para acá, de repente te das cuenta que te llevó a otro lugar. Toma pequeñas decisiones. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Dios siempre está hablando. Siempre está tratando de dirigir tu vida. Y hay pequeños momentos en donde por tus propios temores o egoísmo, tú puedes desviarte. Y de repente te encuentras en la cama con otro. Cuando pasamos por uno de los momentos más difíciles, no había dinero. Por muchísimos años, jamás de los jamases tocamos nada ni ofrenda de la iglesia. Vivimos por fe. Y Richard, el pastor de nosotros, había muerto. Pidieron que Richard fuera a Oklahoma a ministrar, y cuando se fue, Dios me habló. Entonces me regresó y me dijo, ¿sabes de lo que ganan los pastores en los Estados Unidos? Y tienen camioneta, y les pagan seminarios, y van para esa convención y el otro. Y le dije, ¿quieres que te digo lo que el Espíritu Santo me dijo cuando te fuiste? Me dijo, sí. Dije, será como acostar con otra mujer, porque tú no fuiste llamado. Tú fuiste llamado a las naciones, no a esa iglesia. Pequeñas cosas en tu relación con otros, tu conclusión con Dios, tu conclusión en tu llamado. Un pequeño momento te puede desviar. Y será en un momento de repente. Quizá el Espíritu Santo trate de pararte varias veces, pero tú sigues. Porque ya lo creíste. Es algo palpable para ti. Hasta te encuentras en la cama de otro propósito y destino que no fue la tuya. Papá Dios, pido que cada palabra que ha sido dicho desde el principio hasta ese momento, que sea algo claro, que sea algo palpable, que sea algo de construcción en su vida, que tú seas la piedra angular en su vida, que tu palabra sea fuerte y poderoso en cada uno que está aquí. Si en ese momento, Señor, ellos se encuentran desviándose por pequeños razonamientos de ellos mismos o de temores o por el pasado, papá, en ese momento yo pido, háblales, párales, que el Espíritu Santo sea real para ellos, que despierta en ese momento y en ese instante a la realidad que se han desviado. Y que despiertan la realidad de tu amor y de tus brazos para regresarlos a casa, a regresarlos a donde ellos deben de estar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.